segundo, que desde mi función y rol de funcionario público corresponde que respondamos prontamente dichos pedidos de informes, y así va a ser seguramente porque se lo debemos a este honorable cuerpo, pero fundamentalmente se lo debemos a la comunidad del 9 de julio y a la comunidad de toda la región. Pero me gustaría por ahí tomarme 5 minutitos para hablar un poco de la película de todo. No me gustaría que quede por ahí la foto de lo que se está presentando, que es la idea de la no instalación real del tomógrafo del Hospital del 9 de Julio. ¿A qué me refiero? Yo quisiera por ahí hablar en pequeñas cuestiones, simplemente de saber en qué condiciones esta dirección, esta gestión, tomó el hospital en el año 2020. Con 3 o 4 pequeños detalles, no entrando en cuestiones médicas, no entrando en cuestiones científicas y en cuestiones de aparatología tecnológica, que por ahí puedo confundir a la gente y no todos tienen por qué saber de eso, porque eso va mucho el criterio médico y usted como colega seguramente lo sabe. Sencillo, 3 o 4 cositas. Nosotros, cuando recibimos al hospital, notamos un hospital totalmente, y lo podemos comprobar, desfinanciado y absolutamente desfuncionalizado. Anecdóticamente puedo contar que en el comienzo de la gestión tuve varias reuniones con colegas, con profesionales, y cuando preguntábamos el funcionamiento para poder darle el funcionamiento al hospital, lo que nos decían varios de ellos era: mira, José, a mí no particularmente, esto es una salita de primeros auxilios un poquito más grande, refiriéndose a las prestaciones que podía prestar el hospital en ese momento, o a la complejidad que podía dar el hospital en ese momento, o sea, a la funcionalidad que el hospital podía dar en ese momento. A ver, por ejemplo, ¿con qué nos encontramos? Llegamos a la semana, en el hospital no había, pero a ver, literalmente, no había artículos de limpieza. Sabemos que nosotros tomamos la gestión pre-pandemia, se venía una pandemia, ya habían empezado los casos de AMBA. No había, a ver, ¿de qué hablo? Para que la gente me entienda, para que mis compañeros me entiendan. No había lavandina, no había cloro, no había detergente, no había rejillas, no había trapos de piso. Las mucamas se traían sus trapos del piso de su casa para trabajar en el hospital. Así es una parte de lo que encontramos en el hospital. ¿Cómo nos está? Y bueno, fuimos a ver las gestiones. Estaban las gestiones hechas esas para poder dar respuesta. ¿Cómo estaban los depósitos de esos insumos? Los depósitos vacíos, las gestiones no realizadas. Que nos hemos encontrado con varias sorpresas de eso. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, la colaboración de la gente. A ver, hubo instituciones, hubo clubes, ONG, empresas, que los primeros 15 o 20 días hasta que nos asentáramos en la gestión y pudiéramos realizar nuestras gestiones, fueron los que colaboraron para que el hospital tenga cloro, lavandina, detergente, trapos de piso y rejilla, en un estado pre-pandemia. Con el tiempo, obviamente, al mes pudimos realizar nuestras gestiones y empezaron a llegar los insumos correspondientes. Un tema, esto es fácil también, el combustible de las ambulancias. Cuando fuimos a ver y a equiparar en el comienzo de la gestión qué pasaba con el combustible de las ambulancias, en el sentido de qué nos cargaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que había ejercido la gobernadora, la Eugenia Vidal, cuando fuimos a ver el consumo de combustible que estábamos teniendo, pre-pandemia estoy hablando, la alcanzaba para el día 15, día 20, no teníamos respuesta después de cómo dar. ¿De qué nos enteramos? De que el municipio, el intendente Mariano Barroso, tenía un convenio. Bueno, había un gobierno de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, un municipio de Juntos por el Cambio, por lo cual el intendente Mariano Barroso aportaba, el municipio del 9 de julio, el dinero de las 9 de julio aportaban para combustible, en realidad aportaban combustible para que las ambulancias del hospital puedan seguir funcionando hasta fin de mes. Hasta ahí todo bien, qué mejor. Dinero de los y las 9 julienses que aportan combustible para que las ambulancias del hospital puedan resolver problemas. Pero esto no termina ahí. A la semana de yo haber asumido como director, recibo una llamada del intendente Mariano Barroso, diciéndome que a partir de ese día, de esos días, no nos iba a poder dar más ese aporte de combustible desde el municipio de 9 de julio al hospital Julio de Vega. No también ya, ¿no? Porque el dinero de los y las 9 julienses es el mismo aporte. El hospital era el mismo, quienes usábamos el hospital era el mismo, lo único que había cambiado era el color político de quien iba a gestionar el hospital.
Obviamente que le pedí por favor al intendente Mariano Barroso que nos dé tiempo, que nos dé un mes, que nos siga dando ese aporte hasta que nos podamos asentar en la gestión de lograr que la provincia de Buenos Aires nos abastezca de combustible y nos quedamos en ese aporte. ¿Cómo lo solucionamos? Con empresas de combustible del 9 de julio, que logramos tener su confianza para que nos aporten ese resto que nos faltaba de combustible hasta que se hicieran las gestiones correspondientes para poder solventar y dar respuesta, como estamos haciendo ahora, mes a mes con el tema de las ambulancias. Otro ítem, estábamos pre-pandemia, en el hospital no había alcohol. A ver si se entiende, compañeros, no había alcohol. Cuando fuimos a ver las gestiones, estaban pedidas. Nadie había hecho las gestiones para que el hospital tenga alcohol. Estábamos ya en marzo, abril, llegando a la pandemia. Bueno, a ver, son pequeños detalles, no hay elementos de protección personal. Mis colegas, que hay médicos, pueden validar lo que estoy diciendo. Médicos preparándose para la pandemia, comprando telas en lugares locales del 9 de julio para prepararse su equipo de protección personal, preparándose sus barbijos caseros, preparándose sus máscaras caseras, la escuela técnica y demás, colaborando con eso. No se habían hecho las gestiones para que lleguen esos equipos de protección personal para que los profesionales puedan atender y resolver el problema de los pacientes con la pandemia. Obviamente que se hicieron las gestiones. ¿Cómo termina esto? No solamente que el hospital tuvo los recursos adecuados, sino que hubo médicos que se sentaban delante mío en la dirección pidiéndome permiso para llevarse equipo de protección personal porque no se lo daban a veces en el sector privado. Farmacia, otro tema que se ha tocado mucho. Literalmente, la farmacia del hospital la encontramos absolutamente desabastecida, vacía, pero literalmente. No teníamos cómo dar respuesta siquiera a los pacientes internados. Teníamos graves problemas donde los médicos internistas o los médicos cirujanos, los médicos que trabajaban en internación de los pacientes y daban indicaciones de los medicamentos que debían recibir, íbamos a la farmacia y estaba vacía. No teníamos cómo dar respuesta. Así fue como recibimos el hospital, señor presidente. ¿Cómo lo resolvimos? Llamando a distintos hospitales provinciales pidiendo los medicamentos prestados para poder dar respuesta, por lo menos inmediata, a lo que necesitábamos, hasta que me lo van a validar los archivos. Tuvimos que hacer bajar al director provincial de hospitales con todo un equipo de farmacia y de compras, porque no nos podían creer cómo estaba la farmacia del hospital. Bajó el doctor Juan Riera a 9 de julio con su equipo de farmacia y de compras para poder ver qué pasaba en la farmacia del hospital de 9 de julio para poder reconstruirla, porque fue realmente una reconstrucción y un reabastecimiento total de esa farmacia. Así se empezó a dar cuenta desde el hospital. A ver, la historia del tomógrafo, quería terminar en esto, pero me tomé este tiempito porque creo que es importante que la gente sepa, y mis compañeros seguramente muchos lo sabían, pero bueno, nunca lo dije en público. Lo del tomógrafo, ¿cómo es la historia del tomógrafo? También cuando llegamos a la gestión, nos encontramos y nos sentamos porque el hospital de 9 de julio no tenía servicio de tomografía. Al hospital de 9 de julio no había tomografía, ni por privado, ni por público, ni por nada. ¿Por qué? Porque en diciembre, o sea, cuando llegamos nosotros, se le habían cortado todos los servicios de prestaciones. ¿Por qué? Porque desde agosto del 2019 a diciembre del 2019 se le cortaron los servicios, no se habían pagado los convenios. ¿Qué pasó en agosto del 2019? Se perdieron las pasos. Sí, ¿no? Se perdieron las pasos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires decidió no pagar más las prestaciones, por ende, en diciembre se le cortaron todos los servicios de tomografía, por ejemplo, de lo que vamos a hablar, como a muchos otros, al hospital Julio de Beria. ¿Qué hicimos desde la gestión? Lo tuvimos que volver a sentar con quien correspondía, volverlo a ganar la confianza, volverlo a tener la credibilidad, como para que vuelvan a confiar en la provincia de Buenos Aires y volver a generar nuevos convenios para volver a hacer tomografías, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, en el hospital Julio de Beria. A partir de ahí, yo les garantizo y que se queden tranquilos, la población de 9 de julio, a nadie que haya necesitado una tomografía de urgencia, internado, accidentados, le ha faltado una tomografía en el hospital de la por un servicio tercerizado. Obviamente lo tenemos el tomógrafo, así que una de las respuestas es esa. Hoy por hoy, desde el hospital de 9 de julio, se están haciendo en promedio en el último semestre 90 tomografías por mes. 90 tomografías por mes.
en los servicios de prestación por convenio privado, algunos cuando nos puede el paciente lo podemos trasladar a Junín, algunos en La Plata, pero se hacen 90 estudios mensuales. Señor presidente, obviamente que eso no es lo ideal. Nosotros como directores y como responsables, como gestores de lo que estamos haciendo, sabemos que lo que tenemos que tener es el tomógrafo en el hospital de la Mercurio. Por eso, en el medio de la pandemia, en el medio de todo lo que estoy contando, pensamos en tener el tomógrafo. Tuvimos la decisión y tuvimos el coraje de poder meternos, si quieren, en este libro de tener un tomógrafo en el hospital de 9 de julio. Hasta se llora personalmente con el ministro para que eso fuera así. El tomógrafo llegó. Obviamente que después de distintas circunstancias administrativas, distintas situaciones económicas, el tomógrafo está en el hospital, obviamente. Se logró construir hoy la obra del tomógrafo está en el 80% terminada. La sala del tomógrafo está finalizada. Lo que nos falta hoy por hoy es la bajada de electricidad, de lo cual el Ministerio de Infraestructura se tiene que poner de acuerdo con la cooperativa, mediante un convenio seguramente económico, como para que se baje lo que se necesita para poder abastecer de energía al hospital y al tomógrafo en este caso, y poder combinar la obra y seguramente en X tiempo vamos a tener esa obra.